Porque ¿qué es lo que había hecho la iglesia? Era puro amor la iglesia, haciendo buenas obras y dando testimonio. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Perseguían a los cristianos, perseguían. Exactamente. Imponía su voluntad y no había libertad de conciencia. O creías lo que ellos creían, o para afuera. O quemado, o muerto, o desterrado, sin bienes. O sea, y todo esto se inició en el año 538, cuando el general Belisario, mandado por Justiniano, le entregó al poder papal sus fuerzas armadas o su ejército para destruir a la última tribu arriana, que eran los ostrogodos, en el año 538. Por eso el tiempo empieza en el año 538 y termina en 1798. 1260 días literales, 1260 años. Suma del 538, 1260, 1798. Y la historia revela lo que sucedió. Creo que está hasta el día, fue un día de febrero que sucedió lo del Papa. Entonces, vemos que el tiempo del fin empieza, vemos que se recibe la herida mortal, entonces amén. Bueno, hermanos, ya vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? El versículo bíblico, la lectura bíblica para el día de hoy. La conseguimos en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Daniel, capítulo 11, versículo 40. Y dice así: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entonces ya, yo sé que ya oramos, pero con estas palabras en mente vamos a nombrar nuevamente, vamos a hablar con nuestro Señor nuevamente. Okay. Padre nuestro que estás en el cielo, honrado y alabado sea tu nombre nuevamente, Señor. Gracias te damos, oh Padre, por este día, gracias te damos por este santo sábado, Señor, que tú has dejado como un recordatorio de tu creación. Amén. Y de tu redención también. Amén. Así que te estamos alabando y nos unimos a los coros celestiales que dicen hoy: tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Así que te honramos, Señor, te glorificamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu, que es el único que puede explicar tu palabra. Amén. Dado que tú eres el autor y tú eres el único que la puedes explicar. Te pedimos que me uses, Señor, para que seas tú hablando acá a la congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Yo nunca pensé pues que iba a hablar de Daniel 11, porque para mí Daniel 11 simbolizaba o representaba un capítulo de verdad difícil, muy difícil de entender. Que yo las primeras veces que lo leí quedaba, como decimos coloquialmente en Venezuela, quedaba en la luna. O sea, porque por las cosas que dice allí. Pero poco a poco el Señor va revelando. Y entonces, como siempre, yo cada vez que me toca predicar, que siempre doy ese testimonio acá, voy en la semana y le estoy pidiendo al Señor: Señor, dame palabra, dame la palabra. Anoche le decía a mi esposa, cuando antes de recibir el sábado, me toca ahorita pelear con Dios, porque no me ha dado palabra todavía. Y cuando recibamos el sábado, vino Daniel 11 a mi mente. Entonces, por aquí fue. ¿Ok? Todavía no. Un poquitico, sí, un poquitico al final. Ok. Y entonces, bueno, hermanos, Daniel 11 representa, ya lo vamos a ver en partecita, pues, porque tampoco lo vamos a exponer de manera completa, porque no terminaríamos. Aquí hay demasiado largo y ustedes lo van a entender por qué. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo en Daniel 11? Daniel 11, hermanos, revela la historia universal desde los tiempos de Medo-Persia hasta el tiempo del fin, hasta que se acabe esto, hasta que Cristo venga. Y entonces ahí en Daniel 11 tenemos desde el año 539, que empezaron los medos y los persas, hasta el año 2000, no sé qué, que se acabe la historia de la humanidad.
Entonces vemos que abarca un periodo de la historia, por lo menos, estamos en 2024, más 539, estaríamos hablando de ¿cuánto? De aproximadamente 2580 años. Por eso es que esta partecita de la Biblia, estos 45 versículos, son difíciles de entender, porque están condensados 2580 años de historia en 45 versículos. ¿Qué punto de la historia marca Daniel capítulo 11, versículo 40? Recordemos que la Biblia, amados, dice en Amós capítulo 3, versículo 8, no lo vamos a buscar, que Dios no hace nada sin revelarlo a quienes, a sus siervos, los profetas. Entonces, todo el plan de Dios está indicado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que estén atentos en sus palabras estén atentos a las señales que están aconteciendo. Dios ha dado profecías de tiempo específica y lo vamos a ver, pero también ha dado señales, que es lo que nosotros debemos estar atentos, porque sabemos que ya en Apocalipsis dice, creo que en Apocalipsis 10 u 11 dice que ya el tiempo no será más. O sea, que ya profecías específicas de tiempo ya no habrá. Entonces, si yo me paro aquí diciendo, bueno, esta profecía de Daniel 11 tendrá su pleno cumplimiento en el año 2033, hermanos, sáquenme. Porque estaría poniéndole a la palabra de Dios algo que la palabra de Dios no ha dicho. No podemos usar ninguna fecha específica porque Dios no ha dado ninguna fecha específica, sino que dio ¿qué? Eventos que sí nosotros debemos estar atentos. Entonces, la historia revelada. Ok. ¿En qué libro de la Biblia reveló Dios la historia universal? ¿En qué libro de la Biblia reveló Dios la historia universal? Precisamente, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel está condensada la historia universal desde el momento en que Daniel vivía hasta el tiempo del fin. Y entonces lo vemos desde el capítulo 2, ¿cierto? En el sueño de Nabucodonosor, que está desde el imperio babilónico a cuándo termina la visión o cuándo termina, en qué terminó el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que vino? La destrucción de la estatua. Ok, una piedra no cortada con mano que le pegó a la estatua en los pies y toda la historia universal quedó como hecha nada. ¿Por qué? Porque ese reino, que es el reino de los cielos, vendrá a hacer nueva todas las cosas, ¿cierto? Entonces, en Daniel 2 vemos que se lleva a cabo la revelación histórica por medio de la estatua y los metales, que fueron, vamos a recordar, ¿cómo estaba constituida la estatua? La cabeza de oro, los pechos, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte hierro, en parte barro cocido. Daniel vuelve a ver esto mismo en Daniel 7, pero ahora lo ve por medio de bestias. Y ahí no hay que estar especulando nada, porque después Daniel le dice a Dios que son bestias, que son gobiernos, reinos o imperios. Entonces vemos que Dios lo reveló ya a través de la historia. Ya Dios reveló la historia, entonces no estamos en tinieblas, como decía mi hermana Luz Ángel. Estamos en medio de la luz, porque ya Dios advirtió lo que venía sucediendo y cómo la historia se iba a ir cumpliendo. Vemos metales sucesivos y vemos bestias sucesivas. Y el antitipo lo vemos en Apocalipsis 13, que vemos que creo que en el primer capítulo, de todas maneras vamos a ir a Apocalipsis 13 más adelante, que dice que Juan ve la bestia, pero empieza de modo regresivo, porque dice, una bestia que tenía 10 cuernos, que tenía como patas de oso y 4 alas, y era como un leopardo y cabeza de león. Entonces Juan lo ve de manera regresiva, mientras que Daniel lo expone de manera progresiva, porque estaba en el tiempo del inicio. Ya Juan está en medio del cumplimiento, en medio de uno de los imperios, que es el imperio romano, y empieza a ver hacia atrás. Entonces vemos, el libro de Daniel lo explica todo. El 1, el cautiverio; el 2, el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué hay en el libro, en el capítulo 3 del libro de Daniel? El horno de fuego, que es el tipo de lo que va a suceder en Apocalipsis 13. En Daniel capítulo 4, ¿qué reveló Dios?
la conversión de Nabucodonosor. En Daniel 5, ¿qué reveló Dios? La caída del imperio babilónico, ¿verdad? Y la historia del Sazar. 6 y 7 ya es la revelación de preparar a Daniel, y el 7 ya la historia revelada, pero ahora a Daniel. En Daniel 8 es donde se dan una profecía de tiempo, y en Daniel 9 otra profecía de tiempo. En Daniel 8:14 es la famosa profecía que dio inicio a ¿qué? A nuestra iglesia. Daniel 8:14, y serán hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces indica la profecía más larga de toda la Biblia, 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Y en Daniel 9 indica el inicio de ese tiempo profético en 24-27, que es las 70 semanas. ¿Ok? Vamos avanzando rápidamente. Daniel 10, vemos como Dios va explicando, Dios le revela a Daniel la naturaleza de la lucha en su totalidad, lo está preparando para decirle lo que va a pasar en Daniel 11, porque vemos que cuando Daniel recibe la revelación en el 7 y en el 8, ¿cómo quedó Daniel? ¿Qué dice la Biblia? Quedó sorprendido, horrorizado. ¿Por qué? Porque él decía, si esto va a pasar, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Cómo que 2300 tardes y mañanas? Y entonces Dios le explica que estuviera tranquilo, y después en el capítulo 12 le dice, Daniel, tranquilo, descansa tú y tú te levantarás en el día postrero, como dijo la hermana. Entonces en el capítulo 10 de Daniel, Dios le revela a Daniel la naturaleza de la lucha en su totalidad. En los versículos 5 al 7 de Daniel 10, vemos que Cristo mismo, hermanos, se presenta a Daniel. ¿Ok? Vamos a leerlo rápidamente para que veamos. Los versículos 5 al 7, capítulo 10, 5 al 7. ¿Cómo se presenta Cristo? Dice así Daniel, y alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñido su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Algún parecido con lo que va a pasar al tiempo del fin? Mientras que los entendidos resplandecerán, ¿qué va a pasar con los que no entienden o con los perdidos? Huyen a las cuevas, piedras caen sobre mí. Porque ¿quién se presentó allí? Daniel. Aunque no lo vieron, Daniel sí lo vio, porque la ayuda era para él específicamente. Porque Gabriel había llegado a ayudarlo desde el momento que empezó la oración, pero el príncipe del reino de Persia se lo había impedido, que vemos que el príncipe del reino de Persia representa ¿a quién? A Satanás. ¿Por medio de qué? De lo que estaba induciendo a los reyes en sus mentes, y así es como trabaja Satanás. Y entonces vemos cómo Satanás se mueve a través de los gobernantes influyendo, pero ¿quién es más poderoso? Dios. Entonces Dios también tiene influencias que terminan actuando de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios, para que la historia se cumpla. ¿Cierto? Dios pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Okay. De todas maneras, en un ratico lo vas a aprender porque va a pasar. Ok, dale. Ok, entonces fíjense. Y Gabriel vino a explicar lo que estaba sucediendo. Vemos acá cómo los ángeles caídos son fuertes para dominar las mentes de los gobernantes, ya lo dije, pero el poder del soberano universo, sus poderes son subyugados. ¿Por qué fue enviado Gabriel a explicarle a Daniel? Gabriel a explicarle a Daniel. Porque le iba a explicar el detalle no expuesto en Daniel 2 y Daniel 7. O sea, vemos que en la estatua de Nabucodonosor Dios da un entendimiento como general. Viene un imperio, viene otro, y después viene el reino de Dios. En las bestias también. Viene una bestia, viene otra, y viene el gobierno de Dios. Pero ahora Dios va a revelarle a Daniel y a nosotros cómo se va a llevar a cabo eso. Okay, entonces démosle la gloria al Señor, porque Dios en su amor no nos deja ciegos, hermanos, ni nos deja en tinieblas, sino que revela su historia, revela lo que Él tiene estimado para que se cumplan sus planes. Y entonces ya en Daniel 11 entran en juego dos personajes, el rey del norte y el rey del sur.
¿Cuándo fue enviado Gabriel? En el año tercero de Ciro. La explicación empieza en el imperio ¿qué? Medo-persa. Vamos a empezar, vamos ya a caer, ya vimos lo que pasó en el capítulo 10, que es Dios explicándole a Daniel a manera más detallada, si quiere ustedes lo leen en su casa, pero vamos a centrarnos en el capítulo 11, que es el objeto del estudio. Entonces, fíjense, capítulo 11, versículo 1. También yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, versículo 2. Ahora, yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, ¿quiénes fueron estos 4 reyes? Darío, Ciro, Jerjes y Artajerjes. Entonces, tomemos en cuenta algo, hermanos. Para poder entender estas profecías, necesariamente tenemos que revisar la historia. Es la única manera de garantizar de que estamos teniendo la interpretación correcta. Porque hay muchas interpretaciones y de hecho la mayoría de las iglesias o la mayoría de las denominaciones dicen que la escatología no es importante porque no es un asunto de salvación. Entonces cada quien puede interpretarla a su manera y no está mal, porque ese no es un asunto que salva. ¿Ustedes creen que eso es una interpretación correcta o decir algo correcto? No. Entonces, ¿para qué dejó Dios escrita su palabra? O sea, Dios dejó escrita su palabra como guía y como luz. ¿Para qué? Para que estos poderes no nos engañen. Porque tratará de engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Entonces, a través de la historia, nosotros vemos cómo se cumple todo esto. Entonces, los 4 reyes, Darío, Ciro, Jerjes, que es el mismo Asuero, y Artajerjes. La Biblia hace énfasis en estos 4 porque estos 4 fueron los que participaron en los planes de Dios. Hubo 2 más, que fue Cambises primero, Cambises segundo, pero esos no estaban, Dios no tenía acciones para ellos en sus planes, por eso es que la Biblia habla de 4 reyes. Entonces vemos, Darío fue el encargado de cambiar el imperio, de Babilonia a Persia. No sabemos, bueno, no revisé esa parte en la historia, cuánto tiempo gobernó Darío allí. Por lo que vemos, menos de un año. Después vino Ciro, y en el año 538 vemos qué año fue que cayó Babilonia. Babilonia cayó el 12 de octubre del 539 antes de Cristo. Y en el año 538 ya Ciro estaba gobernando y dio el decreto para que los judíos volvieran a Jerusalén a la reconstrucción del templo y la muralla. Esdras, ¿cierto? Esdras, todavía Nehemías no había entrado en escena. Versículo 3. Jerjes. ¿Qué pasó en el gobierno de Jerjes? El pueblo de Dios fue ¿qué? Reivindicado. ¿Recordamos la historia de Esther? Sí. Amán se alzó contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién incentivaba a Amán a hacer esto? Satanás. Porque si acababa con el pueblo de Dios antes que viniera la simiente prometida, ¿qué no iba a venir? La simiente prometida. Entonces se incentivó y se da esto y el pueblo de Dios lucha y es reivindicado. O sea que desde el momento en que el Señor dio la sentencia de que Abraham enemistad entre la simiente y todo eso, Satanás empezó a querer acabar con todo lo que él sabía que iba a traer la simiente. Y por eso es que incentivó a Caín contra Abel. Por eso es que mató al primero a Caín contra él, diciendo ya eliminando a este y agarrando al otro, ya esto no se va a cumplir. Pero sabemos que... Era la profecía. Exactamente, pero sabemos que ya cuando Dios lo dice, ya pasó. Dios dice las cosas que no son como si fueran. Entonces ya eso pasó. Entonces, bueno, Artajerjes da el tercer y el último decreto de partida, que da partida a las 2300 tardes de mañanas y a las 70 semanas, y eso fue en el año 457 a.C. Cuando vamos al versículo 3 de Daniel 11, fíjense ya cómo avanza allí. El versículo 3 ya pasa de Medo-Persia, dice, se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este? Que decía la historia aquí, que en el cuarto reino se levantará con mayor gloria que todos ellos y se levantará contra el rey de Grecia. Entonces, ¿quién se levantó en el capítulo 3? El de Grecia. ¿Qué es quién? ¿Quién gobernó Grecia? Un hombre famoso por todas las conquistas que hizo. Ay, hombre que murió, ¿cómo se llama? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Un hombre que a los 33 años había dominado todo el mundo conocido.
Se levantó, y fíjense cómo la Biblia lo nombra aquí. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Imagínense esto. Pero dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Vemos que Alejandro Magno murió sin descendencia y su reino fue repartido entre cuatro de sus generales, que era Ptolomeo, no recuerdo los nombres, bueno, ustedes sí, ustedes sí estudian esto. Fíjense que venir a predicar de Apocalipsis o de Daniel aquí es un reto, porque ustedes sí estudian esto aquí. Entonces se repartió entre cuatro y a partir de allí empieza la historia universal o la historia a revelarse por medio de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Se generó a partir de los que sustituyeron a Alejandro Magno. Entonces, no podemos caer a estudiar todo eso porque, como dije, no terminaríamos hoy. Cada versículo de esto implica una lucha que se dio en un momento de la historia. Aquí estamos hablando por lo menos 2580 años de historia. 2580 años de historia. Pero a nosotros nos interesa es el momento actual. ¿En qué momento esta profecía llega a nosotros? Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a leer ya desde el versículo 36 y vamos a ver características de lo que dice acá. Versículo 36. Ya a partir de allí, ya empezamos a vislumbrar lo que nosotros estamos, o lo que ya se vivió en la historia reciente, no tan allá. Fíjense, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consumará, hasta que sea consumada su ira. ¿Qué características ven ustedes aquí que ya fue revelada en la historia? Cuando nosotros vamos a Daniel 7, vemos que el cuerno pequeño tiene una característica que habla grandes palabras contra el Altísimo. Y Apocalipsis 13 también dice que habla blasfemias contra el Altísimo. Entonces, ¿de qué poder está hablando aquí el versículo 36? De ese mismo poder, que es el cuerno pequeño que representa ¿a quién? A Roma. ¿A Roma qué? Papal. Roma papal. Aquí ya está levantada Roma papal. Exactamente. Entonces ya a partir del versículo 36 ya es una parte de la historia que nosotros podemos reconocer porque la tenemos escrita para poder estudiarla nosotros. La anterior también, pero es un poquito más difícil acceder a ella y llegar a los hechos tal cual. En cambio ya a partir de acá ya hay cosas más reveladas y una historia más fácil de comprobar. Entonces vayamos. 37. El del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, las iglesias, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es el cuerno pequeño, indudablemente, ¿cierto? Que dice que es Dios en la tierra. Versículo 38. Pero honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Quién es ese? El Dios, ¿cómo lo llama Jesús? De este mundo, de este siglo, de este mundo. ¿Qué es quién? Satanás. A ese es el que está honrando. Un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará la fortaleza más inexpugnables y colmará de honores a los que lo conocen y los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Y aquí viene la parte. ¿En qué tiempo se cumplieron las 2300 tardes y mañanas? Y en Daniel 12 le dice Dios a Daniel que cierre el libro hasta el tiempo del fin. Si nosotros vamos al tiempo profético, tiempos y medio tiempo, ¿sí están entendiendo o estamos? Joana, ¿estás entendiendo? Sí, ok, es difícil, pero trata más o menos de orientarla. O sea, Dios reveló la historia y dio los años de todo lo que iba a pasar con lujos y señales. O sea, para que no tuviéramos dudas. Entonces, este tiempo profético del tiempo del fin inicia un año específico porque Dios lo reveló en la historia. Lo reveló en Daniel. En Daniel lo dice tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13 lo llama 42 meses y también lo llama 1260 días. Entonces, cuando tú sumas, esa suma son 1260 días y al hablar de profecía, podemos aplicar perfectamente la regla día por año.
Entonces estamos hablando de 1260 años. ¿Cuándo se inicia esto? En el año, cuando empieza la profecía a correr, que lo dije, el decreto para reconstruir Jerusalén, que fue en el año 457 antes de Cristo. Si nosotros sumamos 1260 días, vamos a llegar hasta el año 1798. ¿Ok? ¿Qué sucedió en el año 1798? Exactamente. Para que entremos en contexto, vamos a ver, Joana, entra en contexto. Tú cuando ves las películas de la Europa, en la Europa medieval, cuando un rey moría y venían a coronar el nuevo rey, ¿quién le colocaba la corona? Ajá. Venía el pontífice de Roma, que era el Papa en aquellos tiempos, y era el Papa el que le colocaba la corona. ¿Qué simbolizaba que el Papa era el que colocaba la corona? Que así como la ponía, la podía ¿qué? Quitar. Tenía autoridad sobre ellos. Y hasta ahora, bueno, ya. Fue la reina Isabel y bueno, la esposa yo no vi eso. Ok, y entonces el Papa es el que coronaba a los reyes en la Europa, y ese es el contexto de los pies de la estatua. Yo sé que es un poquito complicado entender a ti ahorita, porque aquí hay mucha teoría que nosotros ya conocemos, pero todo está revelado en la historia y se puede rastrear completamente. Entonces, el Papa coronaba a estos. Cuando el Papa fue a coronar en el año 1798 a Napoleón, llegó Napoleón y le arrancó la corona de las manos y le dijo: tú a mí no me vas a coronar, porque yo no voy a estar bajo tu mandato. O sea, se rebeló contra el Papa. O sea, le quitó el poder al Papa. Y un año después, va y le dice a su general: Andy me lo busca, Berthier, y me lo traes para acá, para Francia, y lo metemos en la cárcel. Porque aquí se acabó. Aquí se acabó. Pero ¿por qué Napoleón hace esto? Porque ¿qué es lo que había hecho la iglesia? Era puro amor la iglesia, haciendo buenas obras y dando testimonio. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Mataban, perseguían a los cristianos, perseguían. Exactamente. Imponía su voluntad y no había libertad de conciencia. O creías lo que ellos creían, o para afuera, o quemado, o muerto, o desterrado, sin bienes. O sea, y todo esto se inició en el año 538, cuando el general Belisario, mandado por Justiniano, le entregó al poder papal sus fuerzas armadas o su ejército para destruir a la última tribu arriana, que eran los ostrogodos, en el año 538. Por eso el tiempo empieza en el año 538 y termina en 1798. 1260 días, literales 1260 años. Suma. Del 538, 1260, 1798. Y la historia revela lo que sucedió. Creo que está hasta el día, fue un día de febrero que sucedió lo del Papa. Entonces, vemos que el tiempo del fin empieza, vemos que se recibe la herida mortal, entonces se cumple perfectamente el capítulo 40. La herida mortal fue cuando lo quitan. Fue, que como allí habla de una herida mortal, entonces fue esa herida mortal que cuando el Papa fue encarcelado y se le quitó el poder, que fue y Napoleón Bonaparte. Pero eso lo hace no porque él quiso también, obviamente la historia se tenía que cumplir porque Dios inspira a las personas para que todo se cumpla, pero también por el tiempo de sometimiento del cual estaban las personas. ¿Okay? La iglesia, lejos de ser algo que representaba realmente a Dios, representaba un poder terrible. ¿Por qué? Porque tenían la unión del poder político. O sea, era poder político el Papa, era rey político y rey religioso. Tenía las dos. Entonces, cuando no se querían someter a la religión, usaba el poder político. Entonces, mira, busca a este muchachito que está allá, que no quiere creer en mí, mándamelo a traer y me lo tortura, para ver si va a seguir creyendo eso. Así se hacía. Entonces, tenía orden sobre las armas para someter su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que no había? Libertad de conciencia. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera murió el mundo, Ajá. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Hay obligación de creer allí?
¿Hay obligación? No, No. para que todo aquel que crea, el que quiera creer. Exactamente, entonces, Esa es la libertad. exactamente. Siempre Dios nos da oportunidad de elección, poder decidir hacerlo o no hacerlo. Ahora me dice que en las cosas de Dios no hay compulsión, o sea, no hay. Exactamente. En cambio, cuando se une la política y la religión, siempre el resultado es el mismo: persecución y sometimiento. Y fíjense, hermanos, hace poco nosotros vimos esto. No fue la unión política y religiosa, sino la unión, el poder político nada más. Vimos una partecita de lo que ya se está cumpliendo, de lo que ya estamos viviendo, de cómo Satanás está preparando para el plan se termine de desarrollar, y Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para despertarnos a nosotros. Entonces vimos en el año 2020 ¿qué sucedió? La pandemia. ¿Qué pasó con las iglesias? ¿Y acaso tiene el Estado potestad para cerrar iglesias? No debió haber sido así. Ajá. O sea, no debió haber sido así porque hay libertad religiosa. Exactamente. Cada uno es libre de elegir si quiere abrir, si no quiere abrir. Pero el gobierno nos quiso obligar y nos quiso someter a que tenía hasta que vacunarse uno. Bueno, allá iba. Perdón. Allá iba. Adelante, hermano. Pero eso ocurre, eso en China solo acá también. Ok. Que tiene iglesias abiertas, así. Ok. Pero eso prácticamente son las casas de Dios. Ok, exactamente. Entonces vemos que cuando se unen estas dos cosas, siempre es lo mismo. ¿Qué pasó? Por lo menos en Estados Unidos hay un pastor bautista o presbiteriano, que es John MacArthur, que él continuó con su iglesia abierta. Lo multaron, lo persiguieron, lo dijeron que le iban a encarcelar. Finalmente él demandó y le dieron la razón. ¿Por qué? En base a la segunda enmienda, que el poder político y religioso no pueden unirse. Y entonces en base a eso no fue multado, no continuó en la cárcel. ¿Por qué? Porque luchó por su derecho. ¿Cuánto nos faltó a nosotros hacer lo mismo? ¿Ok? Porque nosotros llegamos, el gobierno dijo y obedecimos, tomando en cuenta, claro que sí, que nosotros debemos obedecer las autoridades terrenales cuando no legislan sobre la primera ley, sobre la primera tabla de la ley. Porque es menester obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Nuestros principios no son violados, digamos. Exactamente. Igual el Señor dijo, porque el Señor mandó que tenemos que obedecer a las autoridades. ¿Cómo se dice? A las autoridades terrenales, porque son puestas por Dios. Al César lo que es del César. Al César. Y a Dios lo que es del César. Exactamente. Pero ya cuando tiene que ver con nuestros principios, entonces allí es donde nosotros podemos. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, fíjense. Versículo 40. Aquí está en el apogeo este poder. Nuevamente lo voy a leer, dice: al cabo del tiempo, hasta el 39, el rey del norte está en su apogeo, mandando, ¿cierto? Y aquí se cumple el año 1798. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad. Pero aquí estamos en la parte 1798, es hasta la coma. El rey del sur se levantará contra él. Ahora, ¿quién es el rey del norte y quién es el rey del sur? Si el rey del norte es el que actúa en nombre de Dios, diciendo que es Dios, ¿qué es el rey del sur? Porque aquí lo dice después contra Egipto. O sea, ¿qué representa Francia? Francia, en la Revolución Francesa, quitaron a Dios de la ecuación por medio de las persecuciones de la iglesia y entronaron ¿a quién? A la razón. Entonces, ¿qué es el rey del sur? El mundo sin Dios. ¿Cómo se llama eso hoy día? ¿Cómo se llama los que no creen en Dios? Ateo. Es el ateísmo. Todo lo que es que no queremos nada con Dios. Ese es el rey del sur. ¿Ok? Mientras que el rey del norte se une con la política para que la gente, obligar a la gente a creer en Dios, el rey del sur es lo contrario. Entonces, en 1798 se le quitó el poder para que Dios no fuera más exaltado y se le quitó el poder y el Papa le quitaron el poder. Entonces, nada más ahí se podría profundizar más en esto, pero vamos a avanzar. ¿Okay? Solamente para que tengamos idea de quiénes son los personajes del rey del norte y del rey del sur. Entonces, fíjense. Dice, después de la coma: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de caballo y muchas naves, y entrará en la tierra y los levantará y los pisará. Ahora vamos a Apocalipsis 13.
para poder entender esto bien. Vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos a leer del versículo 2, Apocalipsis 13, versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, lo que le dije, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién le dio la autoridad? El dragón. Le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y aquí está la parte de 1798. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Pregunto, ¿el versículo 4 ya pasó o no ha pasado? El versículo 4 No ha pasado. No ha pasado. ¿Por qué? Porque la herida mortal está sanándose, sí, pero no ha sido totalmente sanada. Aunque en el año 2015, yo no dudo que en el año 2015 sucedió algo profético. Algo se movió en el cielo que sucedió aquí en la tierra. Porque en el año 2015 sucedieron cosas interesantísimas. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Ok. ¿Sucedió algo en el pueblo de Dios en el año 2015? Sí, ¿Qué pasó? que el Papa fue a la ONU. Bueno, eso es la parte afuera. Pero en el pueblo de Dios, nosotros tuvimos la reunión de la conferencia general en el año 2015 en San Antonio, que fue la última antes de la pandemia. Y Ted Wilson, inspirado por el Espíritu Santo, hizo una película que yo creo que todos hemos visto, que se llama Lo que pudo haber sido y no fue. Que era la historia de la iglesia por allá en los años 1890, de 1888 a 1893, que se levantó el mensaje de la justificación por la fe por medio de los pastores Waggoner y Jones, que Dios quiso enviar el Espíritu Santo, y de hecho los que lo recibieron, empezó la lluvia tardía, pero lamentablemente el mensaje encontró oposición dentro de la misma iglesia y el mensaje fue parado. Y entonces, inspirado por Dios, Ted Wilson introdujo ese mensaje nuevamente a su pueblo. Lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿qué dice Eclesiastés, hermano? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ella fue. ¿Qué es lo que ella fue? Lo mismo que será. ¿Okay? Entonces, vemos que en el año 2015, y por otro lado, el Papa habló en el Congreso de Estados Unidos y en la ONU. Eso es algo interesante. Sucedió algo en el reino, en el mundo, y sucedió algo dentro del pueblo de Dios. Entonces no hay duda que en el año 2015 sucedió algo que no lo pudimos percibir. ¿Por qué? Porque lo que pudo ser no fue en ese momento. Pero el mensaje se introdujo nuevamente a nuestro pueblo y hoy ese mensaje está siendo estudiado y está siendo creído, y ya vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese mensaje. Entonces sigamos. Ahora sí vamos a poner el video. Entonces, ¿qué era cómo fue que llegó que se sometió? Uy, ya va, que no sé, esto no está conectado a internet todavía. ¿Lo tiene en internet o qué? Yo tengo, sí, porque Mire, yo lo busco acá y lo proyectamos acá, hermano. lo que pasa es que no sé cómo conseguir ese video, pero vamos a ver, que esto se conecta ahorita. Uy, pero no lo veo. ¿Lo que dice o qué más o menos? Pero aquí está. Vamos a ver, ya va, un momentito. Trate de conseguirla ya. ¿Cómo La red. ¿Qué dice más o menos? Trump manda las Biblias a las escuelas. Ok, ya vamos a seguir. Bueno. Cualquiera de esos. Esta. Pero ¿cuánto dura ese? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner. Entonces, hermanos, fíjense. ¿Cómo se logró que el papado consiguiera el dominio? Uniendo la iglesia y el Estado. ¿Ok? Y entonces,
Todos sabemos, hermanos, que hoy día, ¿quién ganó en Estados Unidos? Trump. ¿Cierto? Ganó Donald Trump. Donald Trump está rodeado por ¿quiénes? Empresarios. ¿Y por quiénes también? Religiosos, por la iglesia protestante. Lo vemos orando constantemente por él, y él tiene la parte cristiana como una parte importante de su gobierno, porque Estados Unidos se sentó sobre la base de ¿qué religión? ¿Católica o protestante? Protestante. Entonces, él sabe como hombre que eso le da votos, o sabe que le dio votos, y también sabe cómo está la moralidad en Estados Unidos hoy. ¿Alta o baja? Baja. Y entonces, ¿será que si la moralidad sube, el país puede ser grande otra vez? ¿Qué es lo que él dice? O sea, si vuelven los principios, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo eran los tiempos de los abuelitos? ¿Cómo era la crianza? Pues diferente. Diferente. Y entonces la gente era trabajadora. ¿Había mucha delincuencia? No había mucha delincuencia. ¿Había mucha droga? No había mucha droga. ¿Por qué? Porque se dedicaban a otras cosas y había mano dura, ¿cierto? Y entonces, él dice que colocando esta mano dura otra vez, se puede lograr restaurar otra vez lo que es la moralidad, y eso se enaltece. Entonces vamos a ver si dice lo mismo. Vamos a ver el video. Pon lo que se vea, amor. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? Desde que el presidente Donald Trump subió al poder en los Estados Unidos, muchos cristianos se vieron esperanzados por las múltiples promesas de rescatar los valores cristianos y defender la libertad religiosa. Los evangélicos y otros grupos cristianos fueron parte integral de la coalición electoral del presidente durante las elecciones de 2016 y han apoyado en gran medida a su administración, en particular debido a su postura sobre temas sociales como los derechos LGBT y el aborto, y su nombramiento de jueces conservadores para la Suprema Corte. Una vez más, esto ha sido evidente, ya que el presidente Trump, al parecer, está muy interesado en que se ofrezcan clases de Biblia en las escuelas públicas, tras la publicación de un tuit donde aplaude la acción de los legisladores en varios estados para permitir el estudio de la Biblia en las escuelas. Donald Trump escribió el pasado lunes el siguiente tuit luego de que el programa televisivo Fox y sus amigos publicaran un segmento sobre el tema. Numerosos estados están introduciendo clases de alfabetización bíblica, dando a los estudiantes la opción de estudiar la Biblia, comenzando a hacer un cambio genial. Legisladores cristianos en 6 legislaturas estatales controladas por los republicanos en todo el país están presionando para que se promulguen leyes que permitan a las escuelas públicas ofrecer clases selectivas sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esta propuesta de los legisladores conservadores en Florida, Indiana, Missouri, Dakota del Norte, Virginia y Virginia Occidental ha generado cierta controversia. Los críticos, incluida la American Civil Liberties Union, ACLU, argumentan que las clases de la escuela pública sobre la Biblia pondrían en peligro la separación de la Iglesia y el Estado consagrados en la primera enmienda de la Constitución. Otros estados como Alabama, Iowa y West Virginia también han considerado los proyectos de ley de alfabetización bíblica, pero todas las medidas fueron rechazadas según el informe de Fox News. Pero en Kentucky, el gobernador republicano Matt Bevin firmó una ley en 2017 para permitir que los estudiantes de escuelas públicas tomen clases de las escrituras bíblicas y hebreas. Hace un año, en enero de 2018, la ACLU de Kentucky expresó su preocupación ante la Junta de Educación de Kentucky después de que una investigación encontrara que maestros de escuelas públicas estaban usando la Biblia para impartir lecciones de vida religiosa, además del uso de lecciones de la escuela dominical y hojas de trabajo como material de origen. Estos no son enfoques académicos para el estudio objetivo de la Biblia y su valor histórico o literario, señaló la ACLU. En junio de 2018, la Junta de Educación de Kentucky aprobó los estándares para las clases, pero la ACLU aún estaba preocupada por lo que se enseñaba en los cursos de alfabetización bíblica. En una declaración oficial, advirtió que las escuelas no debían llenarse de predicación, sino de enseñanza, y que era papel de los padres dar una educación religiosa a sus hijos y no la escuela o el gobierno.
La verdad es que el presidente Trump ha trabajado durante su mandato para mantener a Dios en las escuelas públicas, recordando su promesa antes de ganar las elecciones de que Dios no sería expulsado ni de las plazas ni de las escuelas públicas, comprometido a defender la libertad religiosa. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like. Dale, a ver. Bueno, más que todo, ese simboliza allí. Tenía otro, yo traje otro, en el cual él hablaba de la Biblia. ¿Pero Y él hablaba? él hablaba como tal. Déjame ver, este está aquí, súbelo. Bájala, perdón. ¿Sí? Vamos a ver si es ese. Donald Trump, conocido por su historial en la venta de productos con su nombre, lanzó su propia Biblia esta Semana Santa. No, quítalo. Yo creo que sí. Sí, pero... ajá. Education system is so upside down that school prayer is banned. ¿No se conectó a But internet? drag shows are absolutely allowed. Do whatever you want. You Bueno. can't teach the Bible, but you can teach children that men get pregnant and that kindergartners. ¿Este no es? No, tampoco. Bueno, vamos a pararlo ya. Entonces, bueno, básicamente lo que él dice allí Es criticado. es que Dios viene y viene con fuerza. Y entonces cuando vimos el primer video, vimos que desde el año 2018 se están haciendo leyes, pero hay oposición. ¿Por qué? Porque si se dan estas leyes, la división que hay entre la política y el Estado van a ser eliminadas. ¿Ok? Ni uno ni lo otro, fíjense. De forma, ¿cómo se ve? Muy bonito. Sí, ¿verdad? O sea, que vuelva la moralidad, que vuelva la educación, que vuelva Dios, que se cumplan los mandamientos. De forma se ve muy bien. Pero ¿cuál es el fondo? Dominación y quitar la libertad de conciencia. Dios no obliga a nadie, Joana, a creer. Y entonces, ningún hombre debe obligarte a decir, tienes que creer en Dios. Tienes que creer en Dios como decimos nosotros, ¿no? Tú eres libre de creer en Dios, como dice su palabra, sí, pero de creerlo o no creerlo. No es ningún hombre el que se va a encargar de realizar esta labor. Entonces vamos a seguir en la Biblia aquí. Ok, vayamos a ver. Entonces, bueno, sigamos. Ya vemos cómo es que se va a cumplir esa profecía de que la herida mortal será sana. Se unirá nuevamente la iglesia y el Estado. Está cumpliéndose ante nuestros ojos, mis amados. Está cumpliéndose hoy ante nuestros ojos. El tiempo es corto. Entonces, bueno, vamos aquí nuevamente a Daniel 11. Después vamos a volver a Apocalipsis 13, pero volvamos a Daniel 11 para que veamos lo que reveló el Señor. Daniel 11. Daniel 11 nuevamente. Que se me fue la página. Ok, estábamos en el versículo 40 y vemos. Entonces entrará, cuando la herida mortal sea sanada, va a venir con gran poder y entrará en la tierra gloriosa y de muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. 11:41 ya. 11:41. Y entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién eran Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos pueblos? Eran pueblos que tradicionalmente eran enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿qué revela Dios en su palabra? Que escaparán de sus manos, de las manos de este poder, y entonces ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Van a ser libres. Entenderán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿a dónde van ellos? Van a haber dos grupos en el tiempo del fin. Los que siguen a Dios y los que siguen a la bestia. Si estos escapan de la mano de este poder, ¿a quién van a seguir entonces? No, si escapan del enemigo, vienen a Dios. Entonces, los que tradicionalmente han sido enemigos del pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? Nosotros. ¿Ok? Nosotros. Los que tradicionalmente han sido enemigos de nuestra iglesia, van a formar parte de nuestra iglesia. Eso es lo que está diciendo este versículo. Habría que profundizar más, pero no hay tiempo. 42.
extenderá su mano contra las tierras y nos escapará el país de Egipto. O sea, los ateos se acabarán. Eso es lo que está diciendo. O sea, la conciencia va a ser dominada de tal manera que todos van a creer en Dios. Ya no va a haber más ateísmo. No escapará el país de Egipto. ¿Por qué Egipto representa esto? ¿Qué dijo el faraón cuando Moisés llegó ante él a pedir la liberación del pueblo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién recuerda? Ajá. Le dijo Moisés, libera a mi pueblo porque Jehová ha dicho que lo liberes para que vayamos a adorarle en el desierto. ¿Qué fue lo primero que respondió? ¿Quién es ese Dios? ¿Y quién es Jehová para que yo libere a su pueblo? Entonces, eso es Egipto. Aquel que no reconoce a Dios como Dios. ¿Ok? Entonces no escapará ese. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia y de Etiopía los seguirán. Pero fíjense el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora vamos nuevamente a Apocalipsis 13. Ok, estamos estudiando versículos. Fíjense, vamos a partir del versículo 8. Esta es la parte gloriosa del cuerno. Y lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo, en el libro del Cordero de la fundación. Apocalipsis 13:8. 13:8, ajá. Ajá. Si alguno lleva en cautividad, cautividad irá. Si alguno mata a espada estará muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Fíjense que ya lo nombra aquí. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. Una bestia que está subiendo de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero. Si se restablece la Biblia, nuestra nación será como grande nuevamente. No, perdón, porque no, hay donde dice, para que usted explique que es la bestia, que es el cuerno, para que ella más o menos tenga idea de que es, porque si dice una bestia, ¿cómo hace una bestia? Bueno, ¿Qué simboliza la bestia? ya en Daniel no vamos al versículo porque nos tomaría más tiempo, Joana. Pero en Daniel 7 explica que, dice Daniel, cuando a él es revelado bestias, le dice, ¿qué son las bestias? Son gobiernos, reyes o imperios. Entonces, ¿de qué está hablando de las bestias aquí? Se levantará una bestia del mar y dice, el mar representa mucha gente. Entonces, en un lugar que hay mucha gente, sale una bestia que surge del mar, que sale de un lugar donde hay mucha gente. Y de la tierra, donde un lugar donde había poca gente, surgió otra bestia. Este representa la creación en su momento de los Estados Unidos de América, que representa la segunda bestia que sale de la tierra. Hoy esa es la bestia que está recibiendo el poder, porque lo vemos que se está cumpliendo ante nuestros ojos, como el poder político y el poder religioso están poco a poco uniéndose. Ahorita están separados, pero se está haciendo todo ¿para qué? Para que se unan. ¿Por qué? Porque va a ser algo bueno. ¿Sí o no? Creemos que va a ser algo bueno, ¿cierto? O lo venden como algo que va a ser algo bueno. Entonces dice aquí, y lo adoraron todos los hombres de la tierra, que versículo 10, si alguno lleva en cautividad, cautividad, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subió a la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Eso es lo que dice, la Biblia vuelve a las escuelas y América va a ser grande nuevamente. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿por qué hace que adore a la primera bestia? Porque hace su imagen, es su imagen. La unión del poder político y el poder religioso es la imagen de la primera bestia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La primera bestia va a decirle, así actué yo y así es que vas a tener éxito. Hazlo de esta manera. O sea, que ese poder, digamos así, la Roma papal, tuvo su herida mortal. Claro, ya está siendo sanada. Está diciendo que esa herida va a volver nuevamente. Va a ser sanada. Porque aquí dice, la cuya herida mortal fue sanada. Ajá. O sea, que ya está sanando. El poder religioso con el poder político va a volver otra vez a tener la autoridad. Así mismo. O sea, lo estoy haciendo más que todo. Sí. Pero eso es algo como paradójico, ¿no? Porque nosotros anhelamos también que se predique la palabra de Dios. Sí, claro. Y que sea,
Pero la cosa es pero no bajo la coacción. Pero por medio de quiénes. No bajo la coacción. Y entonces dice, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto tampoco ha pasado. Va a venir grandes milagros y grandes señales. Y engaña a los habitantes de la tierra cuyas señales se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorara. Entonces vimos que terminó el capítulo diciendo que el rey del norte iba a enfurecerse y haría matar. Aquí se reúnen los dos versículos. ¿Ok? Cuando recupere el poder va a ser de tal manera que va a hacer matar. Ahora pregunto, ¿en la Edad Media era fácil sobrevivir a esa persecución, sí o no? Sí, porque uno se iba ¿a dónde? A los montes y tenían que tardar en llegar allá. Pero hoy día, ¿cuánto tiempo tardará el ejército o la fuerza que te busque en llegar a los farallones? Escondido allá en una cueva. Pues nada, porque hoy en día hay helicópteros, hay todo, lo ponen a uno fácil. Y entonces entiende por qué será tiempo de tribulación como nunca hubo desde antes. Son tipos. Entonces, bueno, vayamos. Pero quiero llegar a la noticia que dice que del oriente vendrán noticias que lo perturbarán. Y entonces ahí vemos, mientras que Apocalipsis 13 nos revela cómo se está llevando a cabo el desarrollo de la bestia, en Apocalipsis 14, Dios nos está revelando qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Entonces ahora entendemos por qué en el 2015 T. Wilson puso ese video. ¿Qué estaba buscando el Señor? La unidad y que el mensaje de la justificación por la fe volviera, porque ese es el mensaje que dice la hermana White, que será predicado y alumbrará a la tierra con su gloria. ¿Por qué? ¿Qué es el mensaje de la justificación por la fe? ¿Quién lo puede definir? Ajá. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios de abatir el orgullo del hombre en el polvo para hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Gloria a Dios. Eso es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué es lo que se está levantando? Un pueblo que Dios está levantando. Así como la bestia está uniendo a su gente, Dios está uniendo a su gente. Y en el 2015 se dio ese llamado. No hubo una salida inmediata, pero entonces ahora vemos, porque ¿qué es lo que determina que se cumplen las profecías o no? Ya, en este no hay tiempo. Ok, aquí no hay un tiempo específico que dice en el año tal. ¿Qué es lo que determina que se cree este grupo? Entonces, ¿cuáles son las noticias que perturban al rey del norte? Vamos a Apocalipsis 14, vamos a leer del 1 al 5. Después miré y vi el cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como la de arpistas que tocaban las arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando este pueblo surge, son malas noticias para el rey del norte. ¿Por qué? Porque van a ser, el rey del norte está dominando y va a haber un pueblo distinto que va a decir, por ahí no es. Es hora de que veamos a quién, al Dios del cielo. Y entonces, ¿qué mensaje es el que van a dar estos 144,000? ¿Qué es lo que sigue en Apocalipsis 14? ¿Qué viene después? Ajá, el mensaje de los 3 ángeles, mis amados. O sea, a pesar de que el mensaje empezó a predicarse en 1844, no es sino hasta cuando el pueblo de Dios sea totalmente purificado, cuando ese mensaje va a tener la fuerza que debería tener. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestra iglesia, amados? Ya nos vamos. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestra iglesia? ¿Qué ven ustedes?
está predicando lo que Ok. tendría usted estar predicando. Esa era justificación por la fe. Ajá. Dice para muchos no son profetas, muchas cosas así. Exactamente. Ahí vemos que Jesucristo reveló que vino el dueño de la tierra y sembró buena semilla, ¿cierto? Y mientras dormían, vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. ¿Qué es lo que se está viendo hoy? Los frutos. ¿Ya? Ya nosotros podemos ver claramente los frutos, quién es cizaña y quién es trigo. Entonces, la siega está a punto de llevarse a cabo. ¿Qué es lo que ha habido hoy en nuestra iglesia? El zarandeo. Ya tú puedes definir, no lo digo para que juzguemos porque no tenemos esa potestad, ojo, porque Dios dijo cuando le dijeron arrancamos la cizaña, no lo hagas porque puedes arrancar el trigo junto a la cizaña. Los ángeles son los únicos que pueden hacer esto, pero ya podemos ver los frutos. Fíjense, Dios inspiró a T. Wilson para que diera ese mensaje de unidad, para que el mensaje de notificación por la fe volviera. El mensaje de notificación por la fe está siendo predicado al mundo. ¿Ok? Está siendo predicado al mundo. Ya vamos a terminar, maestro, de todas maneras. Ok. Entonces, este mensaje nunca fue aceptado en la iglesia, porque tuvo posición allá y sigue teniendo posición aquí. Ese es el mensaje que yo siempre predico y yo traigo aquí. El mensaje de la notificación por la fe, 1888. En Venezuela, este mensaje está agarrando una fuerza como no está agarrando aún en Colombia, porque en Colombia se está predicando en libertad todavía. Allá en Venezuela el mensaje está siendo prohibido. Mira lo que hizo la iglesia. Hace 3 semanas ellos dieron un simposio, la Unión Venezolana Centro-Occidental dio un simposio sobre la naturaleza de Cristo. O sea, para contrarrestar el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué es lo que dice la naturaleza de Cristo? Que Cristo tuvo nuestra misma naturaleza. Y si nosotros estudiamos, así es en la Biblia. Pero ellos lo negaron totalmente porque están imbuidos de la nueva teología que incluye el pecado original. Están llenos de eso. Entonces, eso no es lo más grave. Entonces se presentan con esos títulos, el doctor, el PhD. ¿Para qué? Para que por medio de esos títulos darle autoridad a lo que están diciendo. Porque tú no me puedes venir a enseñar a mí porque tú no tienes un título teológico. Y entonces, por otro lado, lo más grave es que por lo menos supe de una iglesia. Ya que lo hagan en varias, ya sería peor. Pero si lo hacen en una, ya es grave. Que le dijeron, no abran ese sábado para obligar a los hermanos a ver el simposio en sus casas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Se está coartando la libertad. Yo estaba viendo los videos y yo comentaba, a mí me bloquearon los comentarios. El pueblo que defiende la libertad de conciencia, acudiendo en eso. Entonces vemos, hermanos, que el mismo espíritu de persecución que está afuera está dentro. Entonces, bueno, ya estamos terminando. Y entonces, bueno, vemos cómo se cumple el capítulo 13 y vemos que la bestia desarrolló su maldad. El grupo predica, ¿verdad? Una vez que se establecen los 144,000, van a predicar el mensaje de los 3 ángeles con la fuerza que es. Vemos que termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, ese es el pueblo que va a predicar ese mensaje. Y vemos que no es de extrañar que Satanás siempre se opuso a ellos, porque Satanás persigue solamente a una iglesia. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra ellos es que Satanás siempre se ha irado y usa todos sus instrumentos, externos e internos. Entonces, bueno, hermano, ¿qué es lo que está haciendo Satanás tratando de evitar ese mensaje, que se levante ese pueblo para que esas malas noticias no lleguen? Pero es triste, porque ya ese pueblo está aquí. Y ese mensaje está siendo predicado y está siendo creído. Y lo que está sucediendo hoy es una prueba fehaciente de que hay un pueblo de Dios que está casi listo y casi preparado para recibir y anunciar a aquel que viene. Entonces, culmino con Lucas 21:28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque ¿qué está cerca? Vuestra redención está cerca. Mis amados, las profecías se están cumpliendo en nuestros ojos. Somos bienaventurados. No tengamos temor.
porque fiel es aquel que prometió que nos sostendría, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin, como dice el hermano. Así que afiancemos nuestra vida en sus manos y deseemos ser parte de ese pueblo que Dios está levantando. Adelante, hermano. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por tener su palabra. Gloria a Dios. El espíritu de profecía, porque el Señor va a venir como ladrón para los que no estudian la palabra, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos luz para saber en qué tiempo estamos. O sea, nosotros que dice que es más fácil salvarse que perderse. Gloria a Dios. Realmente tenemos todo, las profecías están cumpliendo, tenemos la historia que confirma esas profecías, y vemos que Dios es un Dios veraz, que nunca nos ha dejado solos, que siempre nos ha percibido, que siempre nos ha informado y que nos ha dado esperanza y que nos ha acompañado y que ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar esta palabra, vivir conforme a esta palabra y predicar esta palabra, o sea, contarle a otros lo que realmente está pasando, para que cuando venga el Señor la gente no esté a ciegas, pues, Gloria a Dios. de lo que va a pasar. Gloria a Dios. Y entonces no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha llevado y nos ha conducido en el pasado. Dios siempre ha tenido un pueblo, el pueblo ha pasado por tribulación, sí, pero la promesa es mayor. Y sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? De Dios. Del Señor somos. Hermano, y yo sabe que me pongo a pensar ahorita que estamos hablando del tiempo de la Inquisición y todo eso. Esa gente llegaba a enamorarse tanto de Dios, amar tanto, que odiaban su vida, o sea, daban su vida por la causa de Dios. Entonces me pongo a pensar, que lo dice. tenían el Espíritu. Mire que el Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y Cristo dio su vida por nosotros. Era tan grande el amor, ¿cierto? Y es tan grande el amor que nosotros tenemos que llegar a tener, que hasta nos podemos llegar a negar nuestra vida. Amén. Por la causa de amarán a su Dios hasta la muerte. Y entonces estadios comido con los leones, y ellos no les importaba porque amaban a Hebreos, porque ellos sabían a dónde iban. Sí. Hebreos 2, en el capítulo 2, no recuerdo el versículo, dice que Satanás someterá a todos aquellos que por el temor a la muerte están toda su vida sumidos a servidumbre. No debemos temer morir. Amén. O sea, porque nosotros sabemos en qué hemos creído. Esteban fue apedreado. Esteban. Miramos la vida de todos los, ¿no? Como fueron aserrados unos, otros murieron crucificados. Pero esa gente, era tanto el amor que tenían por la causa y por dar testimonio de la causa, porque ellos sabían que tenían una gloria venidera, algo mejor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces la gloria sea del Señor. Estemos atentos. Todo se está cumpliendo. Maranata. Cristo bien. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, hoy más que nunca necesitamos tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Hoy más que nunca clamamos por esa promesa que tú dices en tu palabra, que nosotros somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más darás tú el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? He aquí tu pueblo clamando por tu Santo Espíritu ante ti. Danos tu Espíritu, Señor, para que podamos alumbrar a la tierra con tu gloria. Amén. Y así tú puedas venir pronto, Señor. Sí, Padre. La gloria y la honra sea para ti. Limpia nuestra mente, purifica nuestro corazón y haznos conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Sí, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, pues.